Y la semana pasada entró en la lista de los 222 presos políticos que fueron liberados pero desterrados y enviados hacia Estados Unidos. Y Félix Madariaga tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, Félix? Lo saluda acá Darío Mizrahi. Te agradezco mucho por darnos la oportunidad de conversar. Félix, primero quisiera saber cómo está, dónde está ahora, cómo está hoy, cómo se está adaptando a esta nueva realidad luego de esta decisión que tomó el régimen de liberarlo pero echarlo al mismo tiempo del país. Te agradezco por la pregunta. Fui liberado junto a otras 221 personas para un total de 222 el día 9 de febrero. Y ayer por la noche llegué a Miami. Estuve unos días en la ciudad de Washington, D.C., aquí en Estados Unidos, para sostener algunas reuniones con la administración del presidente Biden. Pero ya anoche pude abrazar a mi familia aquí en la ciudad de Miami, aparte de mi familia que ya estaban en el exilio. O sea que por lo menos ahora está allí con su familia y por lo menos reencontrándose y volviendo a acercarse a la vida en libertad, digamos. Efectivamente, después de 611 días en una cárcel de máxima seguridad, donde estábamos en aislamiento total, sin acceso a abogados, sin acceso a ningún tipo de lectura, ni siquiera una Biblia, que la pedí insistentemente durante todo el tiempo de mi captura, en algunos casos durante periodos de aislamiento en solitario. Así que eso implica una readaptación. Te cuento una cosa extraña, y es que una de las reglas más estrictas de esa cárcel, conocida como el chipote, es la prohibición de hablar. Es decir, no solo los que estábamos en cárceles en solitario, sino también los que tenían algún compañero de celda. Había guardias 24 horas, cámaras de vigilancia prohibiendo hablar en todo momento. Así que una de las Perdón, adaptaciones más Félix, difíciles es volver a hablar. prohibición de hablar. Sí, Prohibición de hablar en todo momento. Eso se imponía en esta cárcel. se imponía con gran severidad. El que alzaba la voz o hablaba en voz alta era sometido a la amenaza de entrar a las celdas de castigo, que son unas celdas todavía más extremas. Entonces los que teníamos compañeros de celda teníamos que aprovechar algunas horas de la noche o hablar en tono muy bajo, digamos, con tu compañero de celda. Y eso lo insisto porque, bueno, el periódico La Prensa, fundado en 1926, fue cerrado. Fueron cerrados prácticamente todas las radios independientes del país. Una cantidad enorme de periodistas expulsados del país. Usted mismo lo ha indicado, despojados de su nacionalidad. Entonces, Ortega le tiene temor a las voces, le tiene temor al poder de la palabra, le tiene temor, miedo a las ideas. Y el mejor indicador de eso es que hoy está preso el obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa por las homilías que durante la celebración de la misa daba, instando a una solución pacífica de Nicaragua. Eso es el mejor indicador del terror que la dictadura le tiene al poder de la palabra. Bueno, de hecho, entre los declarados apátridas hay grandes personajes de la cultura nicaragüense. No es casual, evidentemente, Sergio Ramírez, Yoconda Belli, tantos otros, ¿no? Usted mismo. Quiero pedirle, Félix, si podemos hacer un recorrido de lo que fueron estos años para usted. Cuando usted lo arrestan, para empezar, ¿cómo fue ese proceso? ¿Usted era candidato o precandidato a presidente? ¿Se empezaba a vivirse la campaña electoral? ¿Y con qué argumento y en qué contexto es que lo arrestan? Mi persecución inició ya hace algunos años con otros casos, con otros intentos, incluso con dos intentos de asesinato que había, a los que fueron denunciados en su momento. Estuve previamente en casa por cárcel, en arresto domiciliar, pero para referirme específicamente al calvario más reciente, que fue mi orden de detención, yo fui capturado el 8 de junio, golpeado severamente en el día de mi arresto, y después pasé 611 días en la cárcel de Chipote. Fui condenado a 13 años de prisión. No se me permitió en ningún momento ningún acceso al abogado. El abogado es señor Roger Reyes, que debo decir su nombre con enorme gratitud, que se atrevió a acompañarme a mi primera entrevista en la fiscalía. También fue arrestado y pasó más de un año en prisión por ejercer su rol de defensor, que es un rol que me permite a mí la Constitución.
Además de eso, el juicio se llevó a cabo dentro de la misma prisión del Chipote, solo para ilustrar lo extremo que es esto. Es decir, ni siquiera se nos permitió tener un juicio medianamente similar o parecido a lo que uno esperaría en cualquier otro país del mundo, aún en países que son autoritarios. Lo que estamos viendo en Nicaragua solamente puede ser comparado con Corea del Norte. Ahora, todo este calvario, 600 días, ¿cuánto tiempo de eso fue en celdas de reclusión, en solitario? ¿Cuánto fue en celdas compartidas? Yo estuve 77 días en una celda de aislamiento. Recién llegué porque estaba muy golpeado físicamente y no querían que el resto de mis hermanos presos políticos vieran físicamente mi deterioro. Después que me logré recuperar, me pasaron a una celda compartida. Posteriormente inicié una serie de huelgas de hambre y cada vez que hacía una huelga de hambre era colocado nuevamente en solitario en una celda de castigo, una celda donde difícilmente te puedes mover de dos por dos. Estuve en dos ocasiones en celdas de castigo, así que sumando, digamos, unos 10 o 20 días más, probablemente estuve como unos 97 días de los 611 días en solitario. ¿Y cómo es estar 96 días en una celda de 2 por 2? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se piensa? ¿Qué es lo que pasa? Mira, antes de responder tu pregunta, quisiera señalar algo que a mí me preocupó muchísimo y es el especial odio con que el régimen de Ortega y sus carceleros trataron a sus antiguos camaradas, es decir, las mujeres del movimiento renovador sandinista, entre ellas Dora María Telles, por ejemplo, Mm. pasaron la totalidad del periodo en aislamiento en solitario, lo que era un doble abuso. Primero, el abuso hacia las mujeres, en el caso de Dora María, tenerla en el área de los hombres, a vejámenes que no tienen perdón, digamos. Pero contra las personas que estuvieron en algún momento vinculadas al Frente Sandinista también hubo un odio especial, al punto tal que el general en retiro, Hugo Torres, que participó en una acción militar que llevó a la liberación de Ortega cuando él era Mm. preso en 1974. Ese mismo general murió en la cárcel y lo vi morir frente a mis propios, o sea, lo vi deteriorarse hasta colapsar, se lo llevaron de ese lugar ya inconsciente y luego supimos que él murió. Pero de regreso a tu pregunta, en más de 600 y pico, bueno, en esos días, perdón, de aislamiento en solitario, uno se tiene que refugiar en tu fuerza interior, en las conversaciones con uno mismo, y en la fuerza, en mi caso particular, en la fuerza que te da la espiritualidad y la fe como cristiano católico que soy. Mm. En ese periodo, ¿podía hablar, ver a miembros de su familia? Estuve durante 84 días, los primeros 84 días, sin ningún tipo de acceso a mi familia. En el día número 85 de mi secuestro, pude ver por aproximadamente 15 minutos rápidamente a un familiar. Le indiqué rápidamente que estaba bien, le mandé un mensaje a mi esposa, le dije a que se concentrara en nuestra hija y que yo estaba bien y que de alguna forma iba a salir. En las próximas visitas se me informó, y debo comentarlo acá con enorme gratitud, la labor heroica que mi esposa Berta Valle, junto a la esposa de otro preso político, la señora Vicky Cárdenas, esposa de otro precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, hicieron. Estas dos mujeres recorrieron el mundo entero contando lo que estábamos sufriendo todos los presos políticos. Me llamó la atención de una forma muy agradable que en todas, absolutamente todas las reuniones que tuve en Washington durante la semana, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en otras instancias, incluyendo la OEA, todas señalaron el importante rol de las voces de las familias, Mm. específicamente de Berta y de Vicky, en poder alzar una voz internacional sobre la situación que estábamos viviendo todos los presos políticos. Así que mi gratitud a ellas. ¿Cómo fue, Félix, el momento en el cual les dijeron que los iban a liberar y los iban a sacar del país? Nosotros estábamos ya durmiendo, eran altas horas de la noche, llegó un guardia, nos pidió, bueno, varias guardias, ¿verdad? Sorpresivamente del pasillo, que nos vistiéramos aceleradamente.
luego nos llevaron a otra celda donde nos colocaron por primera vez con varios presos políticos. Nosotros estábamos durante todo ese tiempo con un máximo de 3 personas en una celda y no nos decían a dónde íbamos, pero suponíamos que íbamos probablemente a otro centro de reclusión. Nos montaron a unos buses que tenían las ventanas cubiertas con paños de color negro, nosotros esposados viendo hacia abajo, no sabíamos a dónde íbamos, y cuando llegamos al aeropuerto de Managua, nos hicieron firmar un papel que decía que voluntariamente salíamos del país, y cuando salimos encontramos que habían un grupo de diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos que nos preguntó si estábamos dispuestos a ir a Estados Unidos. Dijimos que sí. En ese momento nos abordamos a un avión y cuando acordamos estábamos saliendo ya del espacio aéreo nicaragüense. Lo primero que hicimos fue cantar el himno nacional, empezar a orar, empezar a celebrar que finalmente había terminado esa parte del Calvario. Pero al aterrizar en Washington, D.C., encontramos la noticia de la reforma constitucional y el resto de leyes que nos despoja de la nacionalidad. Así que es un sentimiento agridulce. ¿Por qué cree que Ortega tomó la decisión de liberarlos, pero con este condimento tan retorcido de sacarles la nacionalidad? Los dictadores liberan a los presos políticos no porque lo quieren hacer, sino porque lo tienen que hacer. No tenía ninguna otra alternativa. Y a su pregunta sobre el despojo de la nacionalidad, quizás hacer una rápida reflexión. En el derecho romano, el destierro era una de las medidas más extremas, solo superada por la pena de muerte, y se recurría a esa pena extrema del destierro cuando asesinar o matar a la persona que el imperio en ese momento del que se quería deshacer era demasiado costoso. Entonces Ortega no nos puede matar, lo quisiera hacer como lo ha hecho con más de 300 otras personas que participaron en las protestas. Así que recurre al destierro para callar nuestras voces y para impedir que nos volvamos a organizar. Sin embargo, nosotros no nos vamos a detener de trabajar. Yo quiero aprovechar tu pregunta para insistir que si algo he aprendido en esa cárcel tan dolorosa es que aún los mismos policías, nuestros mismos carceleros, están prisioneros de un régimen. Aún los mismos sandinistas, aún los mismos funcionarios públicos, aún los mismos simpatizantes del sandinismo están secuestrados también. Así que lo que tenemos que hacer, y es la gran tarea pendiente de quienes seguimos abogando y trabajando por la libertad de Nicaragua, es construir una propuesta de transición democrática que no se limite a una propuesta electoral, sino a una solución que integre, que incorpore a las más diversas expresiones de la sociedad nicaragüense, incluyendo a quienes hoy apoyan al régimen. Yo no guardo en mi corazón ningún resentimiento a mis carceleros. Creo que más bien, a pesar de lo mal que me trataron, hicieron que en mí esté más fuerte que nunca la convicción que el camino que escogí es el camino correcto, que es el camino de la no violencia. Félix, le hago una última pregunta, lo invito a una reflexión. La verdad es que uno escucha su testimonio y no es muy diferente del testimonio que uno puede escuchar de quienes sufrieron la represión en la última dictadura militar argentina, quienes sufrieron la represión de la dictadura de Pinochet en Chile, quienes sufrieron la represión del régimen somocista en Nicaragua. ¿Cómo es posible que este tipo de líderes que emergen combatiendo muchas veces a esas dictaduras terminan reproduciendo el mismo terror que habían combatido? Pero precisamente porque cuando combaten ese tipo de regímenes llenan su corazón de odio y de venganza. Y el odio y la venganza no permite construir nada nuevo. Es mucho más difícil poderse liberar de los sentimientos de odio que construir algo nuevo. Pero hay un dicho que me parece que es importante en este caso. Es más importante también encender una candela que concentrarse en la oscuridad. Mi padre mismo fue preso político durante la dictadura de Somoza, después que él fue deportado de Chile. Era un estudiante nicaragüense en Chile durante la dictadura de Pinochet, fue deportado a Nicaragua y fue directamente a las cárceles. Y como hijo de preso político, yo crecí tratando de construir una propuesta política que permitiera una Nicaragua libre y justa, donde nunca más la cárcel fuera un método para acallar las voces de la oposición.
Ortega es el perfecto ejemplo de todo lo contrario. Es decir, combatió una dictadura, pero se terminó pareciendo a quien él adversaba. Félix, realmente le agradezco muchísimo por compartir su experiencia con DNews le manifiesto la verdad la admiración por la fortaleza, la entereza que muestra después de haber pasado por todo lo que pasó. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.